Nosotros nos constituimos como grupo a partir de otro colectivo que había hecho presencia anteriormente, que es la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Anteriormente a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda había un colectivo que se llamaba ¿Quién debe a quién? Este colectivo ya venía funcionando sobre el análisis de la deuda y el papel que la deuda tenía y tiene a nivel mundial, cómo utiliza el neoliberalismo la deuda como herramienta de sometimiento de los pueblos. Es decir, que ya ahora mismo ya no hace falta en muchos países para conseguir las estrategias del mercado neoliberal, no hace falta ya golpes de Estado, en algunos países quiero decir, sobre todo en los países desarrollados e incluso también en los subdesarrollados, porque tienen un mecanismo, y el mecanismo es el de la deuda, que mediante la deuda llegan a conseguir sus fines. ¿Qué fines? Pues por una parte desprestigiar el sector público, por otra parte una pérdida de aquellos servicios públicos que ha podido conseguir la ciudadanía, una pérdida de esos derechos sociales básicos a consta de privatizar esos servicios, que son los intereses, entre otros, que ellos persiguen, ¿no? Entonces, este colectivo de quién debe a quién empezó a funcionar antes, por llamarlo de alguna manera, del 15M, y cuando se produce el 15M, ahí se produce el punto de inflexión, que a partir del 15M surgen toda una serie de colectivos encargados de diferentes cuestiones. El Tribunal Ciudadano de Justicia, que se encarga de hacer el tema de la participación de la ciudadanía en elementos que tenían que ver con el tema de la justicia, y aparece la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda tenía como principal objetivo el análisis de la deuda a nivel del Estado, pero no solamente del Estado y de la estructura territorial del Estado, es decir, no solamente del Estado, sino también de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Pero no solamente contemplaba, digamos, el análisis o las auditorías ciudadanas de la deuda en estas tres perspectivas, Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, sino que también planteaba la posibilidad de analizar la deuda por sectores. Y entre ellos pues podría ser un sector el de la educación, otro el de la sanidad y otro el sector eléctrico, por poner algún ejemplo, ¿no? Algunos de los que estamos en la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, antes de constituirse como Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, formábamos parte de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Y entonces, desde ahí, desde el interior de la plataforma, planteamos la posibilidad de constituir un grupo de trabajo o un colectivo que se dedicara exclusivamente al análisis de la deuda en sanidad. Y esto es un poco el origen del por qué nos constituimos como Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. La deuda es una herramienta de sometimiento de los pueblos, por una parte, y por otra es la justificación que la estrategia neoliberal utiliza para practicar las políticas de recortes en general. Recortes en sanidad, pero no solamente en sanidad, en educación, en servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en los servicios básicos de la ciudadanía. Y entonces, digamos que precisamente como es un eje que es transversal, es decir, la deuda no es como en otros casos que afecta a un determinado sector, sino que es que la deuda es transversal, afecta a toda la estructura de la sociedad, porque afecta a la deuda de la ciudadanía, afecta a la deuda en sanidad, afecta a la deuda de las administraciones, tanto a la deuda del Estado como a la deuda de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, es decir, afecta a toda la estructura de lo que es una sociedad. Y de ahí la importancia que tiene, y también porque pensamos que para poder empoderar a la ciudadanía, porque el elemento clave no es solamente la deuda, sino el elemento clave es que una vez que se analice cuál es el papel de la deuda y se intente cuantificar desde el punto de vista financiero qué es lo que supone la deuda en un determinado territorio o en un determinado sector de la actividad económica, lo que se trata es, después de haber hecho eso, ver qué parte de esa deuda es deuda ilegítima, para, de alguna manera, reclamar el no pago. Claro, la gente puede preguntarse, bueno, ¿y cómo es posible que nosotros no podamos pagar la deuda? ¿Cómo es posible que no se pueda pagar, no? Bueno, pues ahí es donde entra el elemento de que si llegara algún día, hora D, hora H, que algún gobierno decidiera
el no pago de la deuda ilegítima, lo que está claro es que necesitaría el apoyo de una masa social amplia. Y para que esa masa social amplia vea o conozca la importancia que tiene la deuda, es fundamental primero analizarla y después trasladarla a la ciudadanía para que pueda comprender de qué forma la deuda tiene, digamos, incidencia en su vida cotidiana, ¿no? Es decir, que en abril del 2019 hemos hecho 6 años, nosotros nos encontramos con un problema inicial, y es que sabíamos que había deuda, en este caso concreto en la Comunidad de Madrid. Lo primero que teníamos que ver es cuantificar esa deuda, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Una vez que pudiéramos llegar a cuantificar esa deuda de la Comunidad de Madrid, el segundo paso se trataba de ver qué parte de esa deuda corresponde a deuda en sanidad. Y una vez que pudiésemos identificar qué parte de la deuda en sanidad corresponde a deuda ilegítima y, por tanto, no reclamar el no pago. Pero claro, cuando muchas veces hablamos, sobre todo con partidos políticos y con gente, creen que cuando hablamos de ilegitimidad estamos hablando de un concepto jurídico. Y no, es un concepto que tiene que ver más bien con lo político y que tiene que ver más bien con lo moral. Es decir, por ejemplo, con el tema famoso de la esclavitud. En un momento determinado histórico del tiempo, la esclavitud era algo legal, que en Estados Unidos, que en Australia, etcétera, etcétera, de alguna manera se veía como algo legal. Pero en cambio, había ya en aquel momento ciudadanos y ciudadanas que pensaban que la esclavitud era algo que podría ser legal, pero que era ilegítimo, porque no correspondía que personas que son seres humanos como cualquier otro, que pudiese poder traficar por el hecho de tener un color distinto o una raza distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O con el problema de las sufragistas. Las sufragistas, en un momento determinado, las mujeres no tenían derecho al voto. Uno podría argumentar, en los momentos en los que las mujeres no tenían derecho al voto, podría argumentar, oiga, mire usted, no tiene derecho al voto porque hoy la legislación que está vigente en un determinado país no permite el voto de las mujeres. Pero también las sufragistas en aquel momento reclamaban el derecho de la mujer a participar en la vida social y en la vida política, ¿no? Y entonces, en aquel momento, digamos, el voto de la mujer no era posible, argumentándose que era legal, porque las normas legales establecían el no voto de la mujer, pero en cambio también en paralelo se argumentaba que eso era ilegítimo. Y así podríamos hablar de otros muchos ejemplos. Entonces, de alguna manera, ¿esto qué quiere decir? El concepto de ilegitimidad es un concepto moral, que hoy por hoy, si hablamos en los tiempos de ahora, nos pueden decir, oiga, es que usted está planteando un problema que el pagar la deuda es algo legal. Es decir, cuando uno no puede pagar, como ha sucedido desde la crisis financiera del 2008, familias enteras que han sido desahuciadas porque no podían pagar la hipoteca, si uno plantea no pagar la hipoteca, la cuestión es que le van a decir, como de hecho lo han hecho, que legalmente usted tiene que pagar la deuda. La cuestión que nosotros planteamos cuando introducimos el concepto de ilegitimidad es que desde el punto de vista moral no puede permitirse que un Estado haya podido emplear 67.000 millones en rescatar a la banca cuando la banca ha sido una auténtica irresponsable en las políticas de préstamos que daba no solamente a las familias, sino incluso a las empresas con el famoso boom inmobiliario, y que resulta que eso parece ser que es posible y en cambio no es posible que esa deuda nosotros la tengamos que pagar ahora como ciudadanos de a pie, cuando lo legal, incluso lo ilegítimo sería que los bancos, que son los que han producido esa deuda de 67.000 millones, lo pagaran ellos. Y esto no es algo que se está planteando como un caso excepcional. Es decir, en Inglaterra, con motivo de la crisis, el Estado británico acudió para tratar de salvar a la banca británica, pero luego esos préstamos que el Estado o el Tesoro británico ha hecho a la banca para evitar la quiebra de esos bancos británicos, la mayor parte de esos bancos han devuelto
ese dinero al gobierno. No ha sido la ciudadanía la que ha tenido que llevar el peso del pago de esa deuda, mientras que aquí, no lo digo yo, el gobernador del Banco de España dijo hace unos días que de los 67.000 millones que se había prestado a la banca, y probablemente no se iba a recuperar, o se iba por parte del Estado, aproximadamente entre un 3 y un 5% de los 67.000 millones. ¿Qué significa? Que el resto los vamos a tener que pagar nosotros. La pregunta es eso legítimo? Podrá ser legal, pero ¿es eso legítimo? ¿Es legítimo que unos bancos hayan hecho lo que les haya dado la gana, hayan incurrido en una deuda brutal y tengamos ahora que pagarlo a la ciudadanía? Pues eso se puede trasladar al ámbito de la sanidad. La pregunta ¿es legítimo que si hay un medicamento genérico que tiene el mismo efecto desde el punto de vista de una determinada patología que un medicamento de marca, tenga que pagarse por parte de la ciudadanía? Porque en definitiva los medicamentos que compra la Consejería de Sanidad, al final quien lo paga es el ciudadano a través de sus impuestos. Entonces la pregunta ¿es legítimo que tengamos que pagar a los laboratorios y a las multinacionales farmacéuticas el precio que ellos de alguna manera marcan por sus productos, cuando con la alternativa de un genérico se podría obtener entre un 30 y un 40% más barato y que tiene el mismo efecto que en una determinada patología que el medicamento de marca, por ejemplo? ¿Es legítimo que las derivaciones que se están produciendo de pacientes desde el sistema sanitario público a las clínicas privadas, que no lo decimos nosotros, sino que lo ha dicho incluso la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que en un informe que ha elaborado recientemente, en febrero de este año, dice el informe que para una misma patología de un paciente, el coste de esa patología, el tratamiento de esa patología en una clínica privada está entre 6 y 7 veces más que si ese mismo paciente con esa misma patología hubiera sido tratado en un hospital público. Preguntamos, ¿es legítimo que el ciudadano de la Comunidad de Madrid tenga que pagar 6 veces más por atender a ese paciente en una clínica privada? Nosotros, cuando nos planteamos auditar la deuda, lo primero que teníamos que saber era cuál era la deuda de la Comunidad de Madrid. Cuando llegó el momento de decir qué parte de esa deuda de la Comunidad de Madrid era deuda en sanidad, el problema que nos encontramos es que partíamos de cero. No sabíamos cuáles eran las posibles causas que podían generar la deuda en sanidad y, sobre todo, dentro de esas causas, cuáles podían generar deuda en sanidad ilegítima. Entonces, ¿qué empezamos a analizar? Empezamos a analizar posibles causas que nosotros pensábamos que podían ser generadoras de deuda. ¿Cuáles eran esas posibles causas? Pues empezamos a analizar el tema de la contratación, empezamos a analizar el tema de la corrupción, empezamos a analizar el tema de los presupuestos, empezamos a analizar el tema de las colaboraciones público-privadas. Entonces, cuando empezamos a analizar el tema de la contratación, nos dimos cuenta que dentro de la ley de contratos del sector público existe una figura que se llama la figura del contrato menor. Para que lo entienda la ciudadanía es muy fácil. Y es que la ley de contratos del sector público del año 2011, que ya no está vigente, pero que ha estado vigente hasta el 9 de marzo de 2018, o sea, hasta el 9 de marzo del 2018, la ley de contratos del sector público establecía como contrato menor todo aquel contrato que fuera por un importe inferior a 18.000 euros. Claro, entonces esto que al investigar nosotros o al hacer una auditoría sobre los contratos menores, nos hemos encontrado con la sorpresa de que de todos los contratos que la Comunidad de Madrid, o que la Consejería de Sanidad, mejor dicho, adjudica a empresas privadas, el 99,7%, subrayo, 99,7% de los contratos eran adjudicados mediante la figura del contrato menor, no por el concurso de licitación, que es lo normal, porque el concurso de licitación lo que significa es que tú sacas a concurso un determinado producto o servicio y das a la oportunidad al mercado
para que diferentes empresas oferten. Y tú, en función de unos criterios, adjudicas el contrato a la empresa que te parece que en relación calidad, precio y servicio es la más adecuada. Pero no, el contrato menor, al ser inferior a 18.000 euros, lo que te permite la ley es de contratar de manera directa, dicho en otras palabras, a dedo. ¿Qué es lo que hemos detectado? Varias cosas. Primera, que nos parece una absoluta exageración que el 99,7% de los contratos sean mediante la figura del contrato menor. Pero no solamente eso, sino que es que hay una cosa que prohíbe la ley, tanto la ley anterior como la ley vigente en este momento, que es que tú lo que no puedes hacer es fraccionar los contratos. Y resulta que nosotros hemos detectado que hay claros indicios de fraccionamiento. ¿Qué significa fraccionar un contrato? Pues lo voy a decir muy fácilmente. Si yo soy el responsable de la administración, y subrayo, responsable de la administración, que tengo que adjudicar un contrato y se lo quiero adjudicar a un amigo mío, y resulta que el importe del contrato es de 60.000 euros, de acuerdo con la ley del contrato del sector público, me obliga a que el contrato, al ser por importe de 60.000 euros, yo tenga que sacarlo a concurso de licitación. Y por lo tanto, hay una alta probabilidad de que yo no se lo pueda dar a mi amiguete, sino que si hay alguien que trae una oferta mejor, pues lógicamente se lo voy a tener que dar a él. ¿Cuál es la trampa del fraccionamiento? Que yo lo que hago es que ese contrato que me suponen 60.000 euros, yo lo fracciono en 5 de 12.000 euros, de tal manera que yo, al ser el importe de 12.000 euros, yo ya puedo adjudicar a dedo esos 5 contratos. Bueno, pues eso es lo que se entiende como fraccionamiento de los contratos, y que la ley del 2011 establece como que es una ilegalidad. Y por lo tanto nosotros, al haber detectado este tipo de fraccionamientos en muchos del 99,7% que acabo de comentar, es por lo que hemos decidido exigir responsabilidades. Responsabilidades, en este caso jurídicas, a las personas que han permitido que esto se haga. Pero no solamente se haga en el 2016, que es el año en el que nosotros hemos presentado la denuncia ante 3 organismos, sino que es que en el año 2017 no solamente se ha mantenido el número de contratos adjudicados en el 2016, sino que incluso ha aumentado en 100.000 más. Es decir, hemos pasado aproximadamente de 450.000 contratos, repito, 450.000 contratos adjudicados en el año 2016 a 595.000 contratos adjudicados en el 2017. Es decir, que va increciendo, va en crecimiento. Y entonces, claro, hemos decidido presentar una denuncia para exigir responsabilidades por estas irregularidades e ilegalidades que hemos detectado. ¿Ante qué organismos? Ante 3 organismos. 1, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. 2, ante el Tribunal de Cuentas del Estado. Y 3, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ante la Fiscalía contra la Corrupción, porque aunque no tenemos pruebas pruebas fehacientes de que ha habido corrupción, que para que se pudiera demostrar eso, tendríamos que ver que alguien le ha dicho a su amiguete que a cambio de que le adjudica el contrato o esos 5 contratos fraccionados de 12.000 euros, tú me vas a dar una comisión del 3%. Y eso no tenemos la prueba. Pero intuimos que algo puede haber ahí. Y esa es la razón por la que presentamos ante la Fiscalía contra la Corrupción. Segundo organismo, el Tribunal de Cuentas, porque entendemos que eso es una mala praxis contable y que de alguna manera incide en un mayor coste para la Administración. Y ese mayor coste genera efectivamente una mayor deuda, que al final pagamos los ciudadanos. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el tercer organismo al que lo hemos presentado, también lo hemos hecho porque, como ya he dicho antes, para que pueda haber competencia tiene que haber un concurso de licitación. Si yo le estoy dando el 99,7% de los contratos a empresas a dedo, ahí no está habiendo ninguna competencia. Por lo tanto, si hay un organismo en el Estado español que tiene la responsabilidad de regular que en estos procesos de contratación exista competencia, de alguna manera se está vulnerando.
y por esas razones por las que le hemos presentado también ante este tercer organismo. El Tribunal de Cuentas nos ha contestado diciendo que a priori admite la posibilidad de irregularidades en el proceso de contratación. Y entonces, como tiene que haber un proceso jurídico, lo que nos han invitado es a que de alguna manera nos decantemos o nos posicionemos de si queremos personarnos como acusación en el proceso judicial que el Tribunal de Cuentas va a abrir. Entonces, hemos decidido personarnos. Lo que no sabemos a día de hoy, lo que sabemos, a priori sabemos que va a haber unos costes. Lo que no sabemos es la cuantificación de los mismos, porque eso, hasta que no termine el proceso judicial, no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que si al final perdemos el juicio, las costas de todo el proceso nos las van a exigir a nosotros como acusación. Pero como a priori no sabemos cuál es el coste, pues si en su momento perdiéramos el proceso judicial, es cuando sabríamos el coste, y en ese caso, como no tenemos ninguna fuente de financiación, porque no tenemos subvenciones de ningún organismo, somos un colectivo que somos absolutamente fuera de las instituciones y que lo que aportamos es lo que aportamos cada uno de nosotros para tener dinero para fotocopias, nada más. Entonces, pues cuando se produjera, en ese momento es cuando haríamos el crowdfunding. Es decir, hay dos tipos de deuda, ¿no? Deuda pública y deuda privada. La deuda pública es la que tiene la administración, entendido como administración el Estado, las corporaciones, la administración central del Estado, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y la seguridad social. Esos 4 elementos son los que componen la deuda pública. Y luego está la deuda privada, que fundamentalmente la componen 3 grandes bloques. Uno, que son las sociedades no financieras, es decir, las empresas normales y corrientes de cualquier tipo, empresas de construcción, empresas las que sean, de automóviles, etcétera, etcétera. La deuda de las sociedades financieras, léase la banca privada, y la deuda de las familias, ¿vale? Esos son los 3 grandes ítems que componen la deuda privada. Bien, en el periodo 2000-2008, que es el 2008, para que nos entendamos, es el punto de inflexión. A partir de ese momento es cuando se produce la crisis financiera brutal, ¿no? Bueno, pues en el periodo 2000-2008 prácticamente la deuda pública se mantiene constante, es decir, es una línea recta que prácticamente no tiene ninguna oscilación al alza, es decir, se mantiene prácticamente constante. Pero en cambio, en el periodo 2000-2008, la deuda privada se dispara fundamentalmente no por la deuda de las familias, que es lo que ha vendido, el mantra que ha vendido los medios de comunicación y la estrategia neoliberal, diciendo que es que nosotros habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que fundamentalmente la deuda privada se produce un incremento, digamos, exponencial, fundamentalmente por parte de las sociedades financieras, es decir, de la banca privada, a través de préstamos que conceden ¿a quién? A las familias, pero que tiene una importancia mínima respecto del total de la deuda privada, y a las sociedades no financieras, es decir, a las empresas. Y en este caso las empresas son empresas constructoras que piden préstamos a la banca para poder, el famoso tema del boom inmobiliario, para poder construir viviendas privadas de manera brutal. Eso es lo que caracteriza el periodo 2000-2008. Surge la crisis y entonces, a partir de la crisis, el Estado ya empieza a incrementar su deuda. ¿Por qué? Porque tiene que acudir en ayuda de la banca privada, porque si no acude en ayuda, la banca privada quiebra. Con lo cual ya ahí se produce un primer incremento de la deuda pública. Pero ¿qué ocurre a partir del 2011 fundamentalmente con el tema de la modificación del artículo 135 de la Constitución? Pues como la banca privada no solamente tenía dinero ella misma, sino que tenía tal avaricia para conseguir beneficios que para prestar fundamentalmente a las empresas constructoras no tenía suficiente dinero. ¿Y qué hizo la banca privada? Acudir a otros bancos de otros países, fundamentalmente de Alemania, de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos, y le prestaron dinero a la banca privada. ¿Qué ocurre? Cuando los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos ven
cuál es la situación de la crisis financiera en España, cuál es la situación de la cantidad de empresas de construcción que han quebrado porque se ha producido el crash inmobiliario, y ven que los bancos no tienen capacidad para poder pagar esos préstamos, ¿qué es lo que hacen? Fuerzan al gobierno de Zapatero para que haga algo de tal manera que les garantice el pago que los bancos privados tienen que hacer a la banca privada alemana o francesa o del Reino Unido. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero se produce la modificación del artículo 135 de la Constitución, de tal manera que ahí se establece que el pago de la deuda es prioritario sobre cualquier gasto social. Es decir, que el mensaje que dan Alemania, Francia y Reino Unido es: oiga, si ustedes en algún momento tuvieran ingresos por encima de los previstos a nivel del Estado, lo primero que tienen que hacer no es emplearlo en sanidad o en educación, lo primero que tienen que hacer es en pagar la deuda. Luego, eso ya es el punto de inflexión. Y a partir de ese momento... Pero la deuda privada. La deuda privada. La deuda ilegítima, por cierto. La deuda privada, claro. Pero no solamente eso, sino que es que, además de eso, como no se fían del todo, lo que hacen es que a la banca privada le dicen: como no nos fiamos de que ustedes, a pesar de los 67.000 millones que le ha dado el Estado, no nos fiamos de que ustedes nos vayan a pagar, necesitamos un avalista. Esto es como cuando a nivel privado pedimos un préstamo hipotecario a un banco y te dice: usted no tiene suficientes ingresos para pagarme el préstamo hipotecario que le voy a dar, necesito un avalista. Pues a nivel macro, lo que hace la banca extranjera es decirle a la banca privada: oiga, mire usted, no me fío de que con lo que usted me debe me vaya usted a pagar y necesito un avalista. Y entonces ahí entra el contubernio o la relación entre el poder político y el poder económico. Y el poder económico pide o exige al poder político que de alguna manera le avale. Y entonces, tanto Zapatero primero como Rajoy después no tienen ningún inconveniente en que el Estado sea avalista de los préstamos que tiene que pagar la banca privada a la banca extranjera. Claro, ¿qué pasa? Que al ser avalista, de alguna manera, lo que tú estás haciendo es asumir el riesgo. Por lo tanto, se está produciendo un trasvase de deuda privada, que es la de los bancos, se está produciendo un trasvase a deuda pública. Pero no solamente este mecanismo, sino que hay otra serie de mecanismos que son más complicados y que además es más largo de explicar, pero hay otro mecanismo que dentro de la Unión Europea hay un mecanismo que se llama el mecanismo de estabilidad europea. Este mecanismo de estabilidad europea, la función que tiene es un poco como la del Fondo Monetario Internacional. Da fondos, pero ¿a cambio de qué? Porque claro, nadie da gratis el tema. ¿A cambio de qué? A cambio de llevar unas políticas de ajuste o unas políticas de recortes que de alguna manera garanticen que el gasto público no suba lo suficiente como para no poder pagar la deuda. Y este es otro mecanismo también que lo que hace es trasvasar, que a cambio de la deuda privada que tienen los bancos, usted, Estado, me avala también esto que yo le voy a dar a los bancos desde la Unión Europea, pero también lo que usted le obligo es que a cambio de este dinero que yo voy a dar a la banca privada, usted me va a recortar los gastos fundamentalmente sociales. ¿Eso se traduce en peor sanidad? Se traduce en peor sanidad, en peor educación, en peores servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en global, en una pérdida de los derechos básicos de la ciudadanía. Entonces, cuando tú hacías la pregunta de ¿y esto en qué medida afecta a la ciudadanía? Pues la afecta en que, aunque ella no crea que es la deuda la que le está produciendo o la que le está causando este déficit asistencial en sanidad o este deterioro de la calidad educativa pública o el que no haya suficientes plazas, por ejemplo, en residencias públicas para atender a los mayores o para atenderlos en su casa, o por ejemplo con la ley de dependencia, que tanto que se ha hablado de la ley de dependencia, pero resulta que no hay recursos y se nos mueren
ancianos que están reclamando desde hace 4 y 5 años la ley de dependencia y que cuando le toca, resulta que ya el anciano se ha muerto. Pues todas estas políticas, de alguna manera, vienen derivadas o lo que producen es un deterioro en los derechos básicos de la ciudadanía y todo viene derivado precisamente de la deuda, de todo lo que acabo de comentar en este momento. Un ciudadano español que ya vive como tú y como yo, en este momento, si tuviera que pagarse la deuda que se debe, tendríamos que aportar cada uno 25.000 euros. Pero además 25.000 euros, si hablamos de la deuda total, 25.000 euros durante 3 años. Es decir, de la deuda que se debe, es tal el volumen de deuda que necesitaría España, o el Estado español, necesitaría 3 años sin dedicar nada más a otra cosa para pagar la deuda. Es como si nos dijeran, para que lo entienda la ciudadanía, es como si le dijeran a un ciudadano que debe un préstamo hipotecario al banco, que de los ingresos que tiene no puede dedicar ese dinero ni a comida, ni a educación, ni a sanidad, ni al pago del préstamo hipotecario o del alquiler. Solamente lo puede dedicar nada más que a pagar la deuda. Y así durante 3 años. Claro, la situación es tan grave, que como la ciudadanía lo tiene, la situación es tan grave que por eso nosotros introducimos el concepto de deuda ilegítima, porque esa situación que acabo de comentar es imposible de llevar a cabo. Como es inviable pagarla, la única opción es el no pago de la deuda que sea ilegítima. Y por eso la importancia del concepto de ilegitimidad y la importancia de poder identificar qué aspectos de la deuda, en este caso en sanidad, que es lo que nos atañe a nosotros como colectivo, no debería de pagarse. Y alguien puede preguntar, bueno, pero es que esto no se ha hecho en ninguna parte. No, eso no es cierto, porque Islandia, en un momento determinado de la crisis financiera, cuando se produjo en 2008, la ciudadanía tuvo conciencia, se empoderó lo suficiente y tuvo conciencia para no admitir de tener que pagar una deuda que habían contraído la banca privada de Islandia. Y no la pagó, Pese a las amenazas. Pese a las amenazas. Claro, también se puede decir, claro, pero es que el caso de Islandia no es representativo porque estamos hablando de un país de 300.000 habitantes, ¿no? Que no es como España o el Estado español, que es la 7ª o la 9ª economía mundial y con una población de 49 millones de habitantes. Pues vale, no es el mismo caso, pero también ha habido otros ejemplos. Ha habido el ejemplo de Ecuador, que cuando estaba Correa como presidente de Ecuador se hizo una auditoría, en este caso no ciudadana desde abajo, sino se hizo una auditoría por parte del gobierno desde arriba, pero también no se pagó determinada deuda porque se consideró como deuda legítima. Y los acreedores se la tuvieron, y perdón por la expresión, se la tuvieron que envainar. Es decir, que es que se tiene demasiado miedo, pero la deuda no es un problema de los deudores, es un problema de los acreedores. Y si nosotros dijéramos que no pagamos, se produciría un problema, pero para los acreedores, fundamentalmente. Hay otros ejemplos. Argentina, cuando estaba los Kirchner, que también decidieron no pagar una parte de la deuda. Es decir, que hay ejemplos de países que han adoptado este criterio y no la han pagado. Es decir, que eso es absolutamente viable, ¿no? Es decir, para hacernos una idea del volumen de deuda que es, que, pues eso, que solamente en 2019 lo que tiene que pagar la Comunidad de Madrid en concepto de intereses más amortización supone casi un 40 y tantos % del presupuesto de la Consejería de Sanidad. Si hubiera menos deuda, podríamos dedicar, si hubiera que pagar menos deuda, si en vez de pagar 3.300 millones tuviéramos que pagar nada más que 500, pues está claro que dispondríamos de 3.000 millones para poder dedicar esos recursos a otras opciones. Pero claro, como la deuda de la Comunidad de Madrid se ha incrementado exponencialmente, la deuda pública, pues ese es el problema, que tiene que dedicarse una parte muy importante de los recursos al pago de la deuda en vez de dedicar esos recursos a gasto social. Es decir, hay que ser conscientes, no es un problema a corto plazo porque para lo que he dicho antes, es decir, si hubiera mañana algún gobierno o algún partido que tuviera la valentía política de decir no pagamos la deuda ilegítima, obviamente necesitaría de un apoyo social como el que tuvo
Islandia, que prácticamente el 80% de la población, aunque son 300.000 habitantes, pero salió a la calle para decir, esta no es mi deuda y yo no estoy dispuesto a pagarla. Entonces, trasladando ese ejemplo al ámbito del Estado español, tendríamos que hacer algo parecido, es decir, y para hacer algo parecido, lo primero que tiene que hacer la ciudadanía es empoderarse, es decir, es entender este proceso que he tratado de explicar y que no sé si he sido lo suficientemente claro, pero de alguna manera lo que habría que hacer es esto que he explicado, si se entiende y si he sido capaz de decirlo, aunque sea en algunas palabras de más, pero lo suficiente para que se entienda, esto sería lo importante, es decir, hacer pedagogía a corto y medio plazo, en todos los ámbitos de la sociedad, para que el ciudadano sea consciente de que la deuda que le están pidiendo que la pague él, en realidad no ha sido generada por él, sino que ha sido generada por otros, fundamentalmente por una minoría, que puede ser el 2 o el 3% de la población. ¿Cómo es posible que el 2 o el 3% de la población, que es esa minoría, esa élite o esa minoría que detenta el poder económico, haya generado el 90 o el 80% de la deuda privada y que en cambio nos la tengan que cargar a nosotros? Eso es lo que tiene que entender la ciudadanía, para que de alguna manera se empodere y que diga que no está dispuesto a pagar lo que es de otros. Probablemente, si pusiéramos un ejemplo más sencillo, si alguien tiene un préstamo hipotecario con un banco, en una casa determinada, en una vivienda, y alguien llegara mañana de ese banco con el que le da el préstamo hipotecario y le dijera que no solamente tiene que pagar su préstamo hipotecario, sino que también tiene que pagar el préstamo del vecino, porque el vecino ha tenido un gasto de manera descontrolada y absoluta y total, ¿cuál sería probablemente la respuesta de ese ciudadano? ¿Estaría dispuesto a pagar la deuda que ha adquirido su vecino de enfrente? ¿Verdad que no? Pues esto es lo mismo, pero aplicado a escala macro. ¿Por qué tenemos que nosotros pagar la deuda que han generado otros y que normalmente esos otros solamente se identifican con ese 2 o 3% que detenta realmente el poder económico?